Ok, el título de la plática que les presento hoy es La vida y el reconocimiento molecular. Bueno, para poner en contexto y que quede un poquito más claro, empiezo por comentarles acerca del enlace químico, el cual se divide en enlace o el cual engloba el enlace covalente, el iónico y el metálico. ¿Ok? Sabemos que el enlace químico, bueno, es el proceso responsable de las interacciones atractivas entre átomos para la formación de o con el fin de formar una molécula. Entonces, en términos químicos, va a ser eso precisamente, la unión existente o el compartir los enlaces, perdón, los electrones entre átomos. Bueno, de esta manera vamos a tener la capa de la última valencia con 8 electrones para el caso del carbono, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, obteniendo así o llegando a la estabilidad de un gas noble. Bueno, estos enlaces químicos se dividen en varias clases según las propiedades de las moléculas o compuestos químicos. Los tipos principales es el enlace iónico, que es el resultado de la atracción electrostática entre iones de distintos signos o cargas respecto a las valencias de los elementos y el número de electrones que deben de perder o ganar para completar, como decía, las capas. Es decir, uno es fuertemente electronegativo y el otro átomo es fuertemente electropositivo. Un ejemplo común y clásico es el de la sal común, el cloruro de sodio, y vemos cómo se comparten aquí los electrones precisamente para completar sus últimas capas. Con respecto al enlace covalente, bueno, se produce o se lleva a cabo por dos o más átomos no metálicos cuando se unen y comparten uno o más electrones del último nivel, igual para alcanzar, así como les comentaba, la regla del octeto, a excepción del hidrógeno que solamente tiene un orbital 1s. Ok. La diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente, bueno, el enlace iónico es la transferencia de electrones de un metal a un no metal para formar compuestos inorgánicos y el enlace covalente es el compartir pares de electrones entre no metales, átomos no metálicos para formar compuestos orgánicos. Ok. Así entonces los enlaces metálicos, perdón, es un enlace químico que mantiene átomos unidos de los metales entre sí, uniendo entre sus núcleos atómicos y los electrones de valencia que se juntan alrededor de estos como una nube, como lo vemos aquí en esta representación. Bien, ese es el enlace químico y que incluye donde se encuentra el covalente, el metálico y el iónico. Tenemos otro tipo de enlaces o otros tipos de enlaces que son los enlaces no covalentes. Y su diferencia con los enlaces que acabamos de mencionar es que no se comparten electrones, sino que se involucran variaciones más dispersas de interacciones electromagnéticas entre moléculas o dentro de una misma molécula. La energía química liberada en la formación de una interacción no covalente es típicamente el orden de 1 a 2 kilocalorías por mol. Se dice que son entonces enlaces débiles, pero que en conjunto, bueno, pueden ser capaces de mantener, por ejemplo, la estructura de doble hélice del ADN o las estructuras tridimensionales de las proteínas, ¿sí? Estos enlaces se pueden clasificar en 4 grandes categorías: la interacción electrostática, las interacciones pi y las fuerzas de Van der Waals, además de las interacciones hidrofóbicas. Ejemplos de estos, bueno, por ejemplo, el puente de hidrógeno, que es el encargado de unir entre sí las moléculas de agua para dar las características que ya sabemos de la misma, ¿no? Y como les decía, también responsable de, por ejemplo, o encargado de mantener la doble hélice de la estructura del ADN. Tenemos más o menos representados una red de moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno entre sí.
También el otro ejemplo o el otro tipo de interacción que mencionábamos eran las interacciones, hidrofóbicas. Y para eso tengo aquí un ejemplo que es la estructura lipídica de las membranas celulares. Dice que a pesar de la variabilidad de la composición fosfolípida de las membranas, la unidad estructural es en general una bicapa. Una estructura laminar compuesta de 2 capas de moléculas de fosfolípidos cuyas cabezas polares se enfrentan a un medio acuoso y cuyas extremidades hidrocarbonadas forman un medio hidrofóbico de alrededor de 30 Armstrongs de espesor. Este sería un ejemplo del efecto hidrofóbico. Ok. Entonces, las interacciones no covalentes son el tipo dominante de interacción entre supramoléculas en química supramolecular. Y su papel es crítico en mantener la estructura tridimensional, como les decía, de grandes moléculas tales como las proteínas y los ácidos nucleicos. Además, también participan en varios procesos biológicos en los cuales las moléculas grandes se unen específicamente, pero de manera pasajera, la una con la otra con la finalidad de cumplir una función específica, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas interacciones pueden influir fuertemente en el diseño de fármacos, en el grado de cristalización de algunos compuestos, en el diseño de materiales y en particular en el autoensamblaje. Entonces, aquí cabe mencionar que el conocimiento de este tipo de interacciones y el conocimiento de los procesos biológicos, los cuales se llevan a cabo mediante este tipo de interacciones, además de la capacidad sintética de los químicos, bueno, nos da las herramientas necesarias para poder sintetizar fármacos, por ejemplo, o algunos otros compuestos que van a hacer o que van a remediar o a mejorar condiciones y calidad de vida. Ok, bueno, entonces, este tipo de interacciones que acabamos de ver y de enlaces van a hacerlos responsables, por un lado, el enlace químico, específicamente el enlace covalente, vamos a hablar de él, va a ser el responsable de la química molecular como tal, a través de la cual vamos a obtener compuestos o moléculas que pueden ser más adelante o después pueden funcionar como huéspedes o como receptores o acarreadores. Esa es la química molecular, a través de la cual vamos a sintetizar grandes moléculas, submoléculas grandes, o moléculas pequeñas que pueden ser huéspedes o pueden ser receptores. Y además, por otro lado, la química supramolecular es aquella que se va a encargar de estudiar estas interacciones entre estas moléculas que fueron sintetizadas, como ya les dije, a través de la química molecular. Entonces, ¿qué es la química supramolecular? Es aquella que va más allá de la molécula. Química de los conjuntos moleculares y de la unión intramolecular, es decir, formación de entidades o de complejos organizados, organizadas de mayor complejidad. Dentro de la química supramolecular encontramos la química receptor-huésped, o se encuentra la química receptor-huésped, que es la formación de compuestos de 2 o más moléculas o iones unidos en relación a su estructura mediante fuerzas precisamente intermoleculares débiles, como mencionábamos, los enlaces covalentes, que son los enlaces covalentes. Otro tipo de asociaciones que se van a encontrar es la autoasociación, como veíamos el caso de las membranas celulares, ¿no? Autoagregados, formación para dar formación de cavidades que permiten ensamblaje con otras moléculas, también a través de interacciones no covalentes. ¿Ok? Como cuáles, ya habíamos mencionado, habíamos dado el ejemplo del puente de hidrógeno, la interacción electrostática, las fuerzas de Van der Waals, como es dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo-inducido, dipolo-inducido, y el efecto hidrofóbico, por mencionar algunas. Ok, entonces, algo muy importante dentro de la química supramolecular es el reconocimiento molecular, el cual es el proceso que implica la unión selectiva de una molécula huésped con una molécula receptora con la finalidad de llevar a cabo una función específica
tal como la catálisis y el transporte. Y depende esencialmente de la naturaleza específica de las interacciones precisamente no covalentes entre los sitios de enlace de la molécula receptora y de la molécula huésped. ¿Ok? Para que este fenómeno se lleve a cabo o este proceso de reconocimiento molecular es necesaria que exista una complementariedad tanto en forma como en tamaño y grupos funcionales entre la molécula receptora y la molécula huésped. Esta es la analogía llave-cerradura, la cual nos indica que, pues, si no hay esa complementariedad, el proceso o la reacción no se va a llevar a cabo. ¿Sí? Si nosotros utilizamos una llave que no corresponde a esa cerradura, simplemente la puerta no se va a abrir. En este caso, simplemente no va a haber reconocimiento, no va a haber una reacción, no va a haber un proceso bioquímico en este sentido. Ok, ¿cuáles son los procesos bioquímicos basados en el reconocimiento molecular? La catálisis enzimática, las reacciones antígeno-anticuerpo, la inducción de señales por neurotransmisores, la actividad hormonal y el transporte a través de membranas, por mencionar algunos. Bien, les decía hace un momento la importancia de tener el conocimiento de estos procesos para poder, más adelante vamos a ver cómo vamos de alguna manera a imitar estos procesos para poder dar solución o remediar algunos problemas en los que nos vamos a encontrar. Bien, entonces, la superficie celular alberga un gran número de proteínas encargadas del reconocimiento de señales químicas de diversos tipos. En la superficie de nuestras células tenemos receptores hormonales de neurotransmisores, de anticuerpos, de virus o de paravirus, para bacterias, y muchos de los huéspedes que reconoce al receptor son a su vez de naturaleza proteica, es decir, tanto el receptor como el huésped son de naturaleza proteica. Entonces, muchas proteínas ejercen a la vez más de una función o más de una función biológica. Las proteínas de la membrana tienen tanto la función estructural, ¿sí?, de la membrana como tal, como enzimática. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos. La ferritina es una proteína que transporta y a la vez almacena hierro. La miosina, por ejemplo, interviene en la contracción muscular, pero también funciona como una enzima capaz de hidrolizar el ATP, ¿sí? Y así se podrían poner muchos ejemplos más. Entonces, esto es un claro ejemplo de un complejo receptor huésped. La enzima vendría siendo el receptor y el huésped o substrato, pues, sería el sustrato a activar o a descomponer, dependiendo del proceso del que se trate. Entonces, la gran mayoría de las reacciones metabólicas tienen lugar gracias a la presencia de un catalizador de naturaleza proteica efectivo para cada reacción. Aquí es donde entra el reconocimiento molecular. En esta parte donde dice un catalizador de naturaleza proteica efectivo para cada reacción. Aquí debe entrar la complementariedad entre el sustrato y la enzima. Entonces, estos biocatalizadores reciben el nombre de enzimas y la gran mayoría, decíamos, son de las proteínas, son enzimas. Ok. Entre otras funciones de las enzimas se encuentra la de favorecer, por ejemplo, este es un ejemplo, la digestión y la absorción de los nutrientes a partir de los alimentos que se ingieren. Entonces, las enzimas digestivas van a descomponer, ¿sí?, los carbohidratos, las grasas, las proteínas que ingerimos en los alimentos para poder ser, pues, absorbidas por nuestro organismo. Otro ejemplo de estos procesos bioquímicos, le decíamos, es la reacción antígeno-anticuerpo. Se denomina el antígeno a cualquier sustancia o agente extraño que entre al organismo, que se introduzca y que provoque una respuesta inmunitaria que estimule a la generación o la producción de anticuerpos.
Entonces, los anticuerpos también son proteínas, gamma-globulinas o inmunoglobulinas, para ser específicos, y están constituidas por asociación de 4 cadenas, como vemos aquí en esta representación, 4 cadenas ligeras, 4 cadenas, ligeras y pesadas, con regiones variables, y regiones constantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, la reacción antígeno-anticuerpo va a ser la unión entre el antígeno. El anticuerpo es específica a cada anticuerpo y va a reconocer o se va a unir es una unión, que realiza por medio de uniones intermoleculares entre el antígeno y la zona variable del anticuerpo. ¿Ok? Entonces, va a dar lugar a un complejo antígeno-anticuerpo. Esto también de acuerdo al modelo que les comentaba, llave-cerradura. Y así, bueno, estos antígenos van a reaccionar de diferente manera. Hay una reacción de precipitación. En este caso, los antígenos se encuentran disueltos y al unirse a los anticuerpos, a los antígenos se forman unos macrocomplejos moleculares, formándose como una red tridimensional que debido a su tamaño precipita y de esa manera se inactiva al antígeno. Otra es la reacción de aglutinación y otra sería el antígeno. Si el antígeno es una sustancia tóxica, la unión con el anticuerpo provoca su neutralización, de modo que no puede ejercer su efecto tóxico. Y vemos como otra vez es una unión de tipo llave-cerradura. Aquí está de manera muy sencilla representado cómo encaja o se acopla o se compleja perfectamente el anticuerpo con el antígeno y de esta manera se da a cabo la reacción de neutralización del antígeno. Y hay otra reacción de opsonización. Ya para no entrar en más detalles, bueno, pasamos respecto a los antígenos, pasamos a la actividad hormonal, que también son sustancias producidas por una célula que una vez secretadas ejercen su acción sobre otras células adyacentes dotadas de un receptor específico o adecuado para esa hormona que fue secretada. Entonces aquí es donde entra otra vez el reconocimiento molecular. Sí, está la célula secretora y la célula blanco, y entonces debe haber una complementariedad entre esta hormona que se secretó y el receptor que se encuentra en la superficie o en la membrana celular de la célula blanco. Y esto es bueno, es la acción hormonal en células lejanas, donde a través del torrente sanguíneo se transportan las hormonas y llegan así a las células blanco. La función del transporte, bueno, en los seres vivos son esenciales el fenómeno de transporte. Bien, para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso, como es el transporte de oxígeno o de lípidos a través de la sangre, o bien para transportar moléculas polares a través de barreras hidrofóbicas. ¿Okay? Entonces, este sería el transporte a través de membranas plasmáticas. Los transportadores biológicos siempre son proteínas. Ahora, aquí es justo donde estamos incidiendo en el área en las líneas de investigación que estamos llevando a cabo en estos momentos. Estamos sintetizando o diseñando nanopartículas o nanoesferas para precisamente transportar fármacos a través de membranas celulares. Sí, fármacos de origen natural o productos naturales que casi siempre tienen el inconveniente de ser poco solubles, tener baja solubilidad y por lo mismo muy poca biodisponibilidad. Entonces, se están diseñando partículas poliméricas para dar soluciones a problemas asociados con estos inconvenientes de la solubilidad y la biodisponibilidad, además de la inmunocompatibilidad y la citotoxicidad de muchos de los medicamentos de uso tradicional. Para ello se requiere de materiales que puedan ser o que puedan sufrir una variabilidad estructural, una modificación de propiedades físico-químicas, que sean biodegradables, biocompatibles y que sean obviamente, o que tengan obviamente una baja toxicidad.
Para ello son los materiales que contengan o que puedan tengan estas propiedades son buenos candidatos como materias primas para nanoformulaciones, las cuales van a permitir el desarrollo, como ya les decía, de estrategias innovadoras para el tratamiento de enfermedades tales como el cáncer. ¿Por qué usar nanopartículas contra el cáncer? Bueno, en los últimos años, la nanomedicina o aplicación de la nanotecnología a las ciencias de la salud se ha convertido en una de las áreas más emergentes de la medicina. Esta área tiene como objetivo prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades a través de, por ejemplo, el desarrollo de nanopartículas programadas para detectar la presencia de una patología o diseñadas para transportar fármacos al tejido afectado. El cáncer, como sabemos, bueno, es una de las enfermedades que se lleva o que acaba con la vida de millones de personas a nivel mundial y que se trata, pues, nada menos y nada más que un error en la apoptosis, que es el proceso de muerte celular natural, por naturaleza, en el organismo, y que algo falla y entonces esto empieza a dar problemas generando tumores en diversos órganos que pueden después diseminarse a todo el cuerpo. Sí, el tratamiento para estos padecimientos tiene desafíos. Los principales tratamientos, como sabemos, es la extirpación quirúrgica, la quimioterapia, la radiación, la terapia hormonal. Pero ¿qué pasa? El direccionamiento, de estos tratamientos es inespecífico, ¿sí? Y entonces nos va a provocar efectos secundarios que a veces son, pues, más graves que la enfermedad como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un direccionamiento. Estos tratamientos van a atacar o afectar tanto las células normales como las células cancerosas. Aquí entonces la nanotecnología es una disciplina que ha cobrado una enorme importancia en el área de la salud y se ve reflejado en diversas investigaciones sobre formulaciones de nanosistemas para la liberación dirigida y o controlada de fármacos. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Bueno, normalmente se diseñan estas nanopartículas tomando en cuenta las propiedades físico-químicas, como es el tamaño, la morfología o la forma de las partículas, la estabilidad y la eficiencia de encapsulación, además de los estudios sobre las propiedades biológicas que va a tener el fármaco a transportar, ¿sí? Como es en este caso la actividad cancerígena o en algunos otros casos la actividad antioxidante, antibacterial, antifungicida, antiviral o antiinflamatoria. En este caso específico sería, bueno, la actividad anticancerígena. Pero se ha dejado un poquito de lado las interacciones, el estudio de las interacciones a nivel molecular presentes en estos nanosistemas, lo cual nos puede ayudar a hacer un mejor diseño de estos sistemas para un mejor transporte y una liberación eficiente del medicamento en el sitio de acción, ¿no? Entonces, para asegurar el diseño óptimo de estos sistemas, tanto desde el punto de vista funcional como estructural, es importante realizar un estudio exhaustivo, no nada más de sus propiedades físico-químicas y biológicas, sino también del estudio de estas interacciones moleculares que van a ser interacciones de tipo no covalente, como habíamos mencionado al principio de la plática. Entonces, la nanotecnología, incluye todas las partículas del orden de la milmillonésima parte de un metro, como todos sabemos. Y debido a su tamaño nanométrico, entonces, estas partículas tienen propiedades físicas y químicas únicas que les otorgan ventajas sobre las macropartículas. Entonces, esta área de la nanotecnología comprende una variedad de subdisciplinas, tanto pueden aquí converger tanto la biología, la biotecnología, la ingeniería, la química, la física. Todas estas disciplinas convergen en la nanobiotecnología para la síntesis y desarrollo de estos sistemas. Ok, entonces, recordando un poquito del principio de la plática con respecto a
diferentes receptores que tenemos en las membranas celulares. Se sabe y está estudiado y está descrito que las células cancerígenas, en algunos casos, algunos receptores están sobreexpresados en la superficie de las mismas, lo cual hace que nosotros podamos diseñar nanopartículas, en este caso, con la unión de los liganos complementarios en la superficie de las nanopartículas para aumentar la selectividad hacia las células cancerosas. En particular, bueno, se sabe que algunas células cancerosas sobreexpresan algunas cadenas de ácido fólico. Entonces, lo que se buscaría o se pretendería es hacer o diseñar nanopartículas que, expresan receptores a folatos. Entonces, lo que se haría aquí sería diseñar nanopartículas que contengan ácido fólico para que estas nanopartículas vayan dirigidas hacia esas células cancerosas. ¿Ok? Y entonces, lograr afectar de alguna manera, por así decirlo, a las células blanco, a las células cancerosas y no a las células sanas, ¿sí? Hacer un tratamiento dirigido. ¿Ok? Entonces, la unión de los ligandos complementarios en la superficie de las nanopartículas permitiría aumentar la selectividad hacia las células cancerosas al ser funcionalizadas con moléculas afines a los receptores sobreexpresados en las células tumorales, en pocas palabras. Bien, entonces, estas nanopartículas con estas características, por su tamaño, pueden ingresar a los tejidos a nivel molecular, tienen una relación máxima superficie-volumen que es ideal para la funcionalización de la superficie, así como para incorporación de una carga terapéutica. Minimiza los efectos secundarios en comparación de los tratamientos convencionales y pueden atravesar barreras biológicas para mediar interacciones moleculares e identificar cambios moleculares. ¿Sí? Todo esto a través o por medio de ¿qué? Del reconocimiento molecular. Las nanopartículas diseñadas se dirigen a las células cancerosas ya sea por interacción ligando-receptor o por reconocimiento antígeno-anticuerpo. Y depende esencialmente de la naturaleza específica de las interacciones no covalentes entre los sitios de enlace del receptor y del huésped. Aquí la importancia del conocimiento de los procesos biológicos para poder, de alguna manera, imitarlos, para diseñar y sintetizar este tipo de sistemas. Entonces, finalmente tendríamos una nanopartícula o nanopartículas versátiles, que serían un sistema de administración de fármacos contra el cáncer basado en nanotecnología y que tendrían tres componentes principales. Un portador, que sería la esfera de un polímero, un agente inductor de la apoptosis, que sería el medicamento a transportar, y un potenciador de la focalización dirigida, que sería en este caso los folatos, como el ejemplo que les di, que van a ser reconocidos por los receptores sobreexpresados en las células cancerosas. Hay otros ejemplos donde, bueno, se han diseñado nanopartículas de ADN que van a llevar un coagulante a los vasos sanguíneos del tumor para evitar que llegue oxígeno y alimento al mismo y poder así literalmente matarlo de hambre. Otra de las principales aplicaciones de los sistemas receptor-huésped es su uso para eliminar productos tóxicos del medio ambiente. Entre los ejemplos más interesantes se encuentra el uso de calixarenos, que es unas macromoléculas, para complejar aminas aromáticas cancerígenas en medio acuoso que constituyen un grupo de productos muy utilizado en numerosos procesos industriales, en la industria específicamente de pesticidas, cosméticos y fármacos.
De esta manera, bueno, también mediante interacciones no covalentes, estos calixarenos van a complejar o atrapar a estas aminas, en particular benzodinas, que son cancerígenas, para eliminarlas del medio. ¿Sí? Todas estas interacciones, todos estos estudios se hacen a través de herramientas o técnicas espectroscópicas en particular, y la más utilizada es la resonancia magnética nuclear, mediante la cual vamos a hacer titulaciones espectroscópicas, vamos a ver cambios en las señales de los diferentes grupos funcionales, tanto del receptor como el huésped, y mediante estos cambios vamos a poder nosotros saber si hay una interacción y después calcular esas interacciones o la fuerza de esas interacciones mediante algunas ecuaciones que después para las cuales después se va a hacer un ajuste de mínimos cuadrados, y de esta manera vamos a poder calcular las constantes de formación para saber qué tan fuertes son las interacciones entre estos sistemas, entre las cápsulas, por ejemplo, entre la nanopartícula y el medicamento, y poder así diseñar de mejor manera, funcionalizar con más grupos o menos grupos para que sea un transporte eficiente que encapsule literalmente al medicamento y también sea capaz de llevarlo, no nada más de llevarlo, sino de liberarlo en el sitio de acción. Hasta aquí creo que hemos visto cómo se puede aprovechar el conocimiento de los procesos biológicos, de reconocimiento molecular y de autoorganización que ocurren en los sistemas biológicos fundamentales para la vida, junto con las capacidades, como decía, de los químicos para preparar y manipular nuevos sistemas moleculares y supramoleculares funcionales, los cuales son una oportunidad para desarrollar nuevas áreas emergentes como la biomedicina. Por mi parte es todo. Gracias por su atención. Espero haya sido de su interés. Pues muchísimas gracias a la doctora Virués, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Química Aplicada de la Universidad Veracruzana, especialista en reconocimiento molecular, por su muy interesante plática, la vida y el reconocimiento